Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos en esta sesión con el capítulo 6 y específicamente con el módulo 20 que explora los temas sobre las fuerzas y los torques que las corrientes experimentan cuando se colocan en un campo magnético. Primero que todo, ¿cómo son las fuerzas que experimenta una corriente? Al comienzo del módulo 19 dijimos que la ley básica de interacción magnética se podía expresar en términos de las fuerzas que las cargas eléctricas experimentan cuando están en el interior de un campo magnético. Cargas eléctricas en movimiento son susceptibles a fuerzas magnéticas. Conjuntos de cargas eléctricas en movimiento también, en consecuencia, son susceptibles a estas acciones. Pero además es cierto que conjuntos de cargas eléctricas en movimiento son corrientes. Las corrientes eléctricas las hemos estudiado en módulos anteriores en términos de conceptos como cargas positivas, cuya dirección de movimiento define la dirección de la corriente, cada una de las cargas Q, y la noción de densidad volumétrica de cargas en términos de cuál es el número de cargas por unidad de volumen. Ahora bien, en el interior de una sección diferencial delta L de un alambre que porta corriente, hay una carga eléctrica diferencial que está dada por N delta B. N delta B por Q. Esto en general es el número total de cargas eléctricas, cada una siendo Q minúscula. A partir de esta expresión podemos calcular la corriente como el cociente delta Q delta T. Este delta Q delta T, reemplazado de acá y tomando en cuenta que delta V se puede escribir como la sección transversal del alambre, que es A, por su longitud, que es delta L, nos provee entonces un cociente delta L sobre delta T, que es el valor de la velocidad de arrastre, que, recuérdenlo, es el valor de la velocidad promedia de los portadores de carga. Ahora bien, si esta es la expresión para la corriente eléctrica, la pregunta entonces es, ¿cuál es la fuerza magnética que el campo externo B ejerce sobre cargas en movimiento? La carga delta Q que se mueve en el interior de un alambre conductor. El delta Q se puede escribir en términos de V de T por I, según lo que vimos en la proyección anterior. De modo que la fuerza magnética sobre un elemento de carga diferencial tiene entonces esta forma, donde adicionalmente el V sub A de T por la cinemática es un dL. Quiere esto decir que la fuerza diferencial sobre un elemento de corriente de longitud diferencial dL tiene la forma dicha por esta ecuación. Si el alambre es de longitud finita, hemos de entonces hacer una integración sobre la longitud de este alambre, teniendo en cuenta además que en cada uno de los sectores del alambre la corriente eléctrica es la misma, por lo cual el factor I puede ser retirado de la integral. Esta expresión entonces en rojo nos dice cuál es la fuerza magnética ejercida sobre una corriente que circula a lo largo de un alambre. Miremos algunas aplicaciones simples. ¿Qué tal si la corriente eléctrica
se mueve a lo largo de un alambre rectilíneo, colocado en un campo magnético que es un campo magnético uniforme. Uniforme va a significar que el valor numérico y la dirección del campo magnético no cambian en modo alguno, ni con la distancia ni con el tiempo. Por lo cual, en esta expresión para la fuerza, el campo magnético se puede retirar de la integral y podemos entonces obtener una sola integral que da la longitud del alambre. Esta integral es simple y tiene como resultado la longitud neta del alambre conductor. Decimos entonces, una corriente rectilínea colocada en un campo magnético experimenta una fuerza proporcional a la corriente, a la longitud del alambre y al campo magnético externo. Esta relación es un producto vectorial. Miremos una aplicación simple de esta expresión, I, L, cruz, B. A, una situación en la que tenemos una corriente rectilínea que se quiebra y recupera su forma horizontal original. ¿Cómo calcular la fuerza magnética neta que experimenta esta corriente? Es suficiente considerar las fuerzas F1, F2, F3 y F4, cada una de las cuales corresponde a una porción rectilínea de corriente de longitud L. Hemos colocado por simplicidad todas las porciones de corriente del mismo tamaño. La corriente F1 va en dirección hacia arriba, que es dirección Y, es decir, vector unitario J. Hacia arriba F1, hacia arriba F4, que aparece entonces también como una expresión idéntica, F1 y F4 iguales. La dirección de F2 se puede obtener como descomposición vectorial de una flecha hacia la izquierda, por lo tanto negativa, una hacia arriba, por lo tanto positiva, para dar esta expresión que son las componentes seno y coseno. Y la fuerza F3 se puede descomponer en un elemento hacia la derecha, uno hacia arriba, ambos entonces positivos, para dar la expresión para F3 que tenemos aquí en esta posición. Ahora, la fuerza neta magnética que experimenta todo el alambre habrá de estar dada por la suma de 1, 2, 3 y 4, que es lo que presentamos como el resultado de esta sumatoria y que se puede demostrar que tiene este valor numérico, solo con dirección J vertical ascendente, porque las partes horizontales se cancelan entre ellas. Este valor de seno teta, que hemos reemplazado por raíz de 3 sobre 2, proviene de la geometría tan particular de este triángulo, que es escogido como un triángulo equilátero, ¿sí?, donde teta es el ángulo que forma el alambre oblicuo con la horizontal. Ahora bien, una segunda situación corresponde a la siguiente pregunta: ¿cuál es la fuerza magnética que una corriente cerrada experimenta si se la coloca en un campo magnético uniforme? La expresión general, dijimos, es la integral I de L cruz B, donde la I se puede retirar de la integración y el campo magnético también por su carácter uniforme. Y resulta que esta integral dentro del corchete es una integral vectorial. ¿Qué significa vectorial? Significa que los elementos interiores de la integral son elementos diferenciales y hemos de sumar progresivamente cada uno de estos elementos, que son cada uno de ellos diferenciales,
y que comienzan a contar desde un punto que es este y terminan en el mismo punto. De manera que esto exactamente corresponde a la idea de una suma vectorial que produce un resultado cero, lo que es válido exclusivamente para trayectorias cerradas. La consecuencia general que trae este segundo numeral es entonces la siguiente. Una corriente cerrada experimenta una fuerza nula si se la coloca en un campo magnético uniforme. Veamos ahora una situación un poquito más compleja de una trayectoria abierta que no es rectilínea, sino que está compuesta de porciones rectas y de un semicírculo. La expresión general es otra vez I por dl cruz b integral. Noten que se trata en este caso de una porción circular y vamos a desechar el efecto de fuerzas sobre las dos porciones rectilíneas de los que ya sabemos cómo se comportan, y vamos a pensar en que este semicírculo de corriente está ubicado en el interior de un campo magnético que va en dirección hacia arriba. Noten la dirección del elemento diferencial de arco de corriente, el ángulo y el ángulo diferencial, y veamos entonces esta ecuación a qué nos conduce. Lo primero, retirar de la integral no solo la corriente, sino también el campo magnético, puesto que es una vez más uniforme. Ahora, la integral de línea es lo más importante del presente cálculo. El elemento de línea, ¿cómo se desarrolla? En términos del módulo del elemento de línea, un módulo que es un arco de círculo que es igual al radio por el elemento diferencial de ángulo, es decir, es A por un elemento diferencial que debería escribir aquí como diferencial de ángulo teta. Y el resto, que es este paréntesis, es un vector unitario. Noten que este vector unitario, que es el vector que lleva la dirección del vector de L, se puede estudiar en términos de esta construcción. Vale decir, habría una componente horizontal hacia la izquierda, una componente vertical y hacia arriba, es decir, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo, y ahí entonces están las componentes de este vector unitario. Lo que es necesario entonces ahora hacer es integrar esta expresión, seno contra d teta, coseno contra d teta, y tomar en consideración que el arco de círculo va desde 0 hasta pi, que son los extremos de esta integral. En consecuencia, una vez hecho el cálculo de la integral del dl, obtenemos este término como resultado, a partir de lo cual podemos entonces hacer el cálculo del vector F, que está acá como fuerza magnética, incluyendo primero la corriente, segundo el valor de la integral del dl y tercero B, que va en dirección J positivo. Se tiene entonces I cruz J, cuya dirección es el vector K, y de módulo menos 2I a B. Esto entonces como resultado de la fuerza neta que un semicírculo de corriente experimenta en un campo magnético homogéneo. Ahora bien, un cálculo adicional
nos permite extender la regla que sabemos para fuerzas sobre corrientes al caso en que ya no sean fuerzas sobre alambres. Recuerden que esta expresión de IDL la hemos trabajado desde el comienzo de este módulo para corrientes a lo largo de alambres, ya sean rectilíneos, sean curvos, sean cerrados, pero al fin y al cabo alambres, es decir, cargas en movimiento a lo largo de filamentos. Sin embargo, podemos, a partir de esta expresión, recuperar otra expresión que contenga más bien la densidad volumétrica de cargas. Noten que, primero que todo, I, la corriente, se puede escribir como dQ dt. Puedo dividir por A y multiplicar por A y colocar otra vez el dl. La expresión en el paréntesis es exactamente, según módulos anteriores, la definición de la densidad volumétrica de cargas con el término de AdL, y tenemos en cuenta que la dirección del dl es la dirección del J, de manera que el carácter vectorial del dl se lo podemos adjudicar al J y escribir JAdL, donde este último término corresponde exactamente al volumen del elemento diferencial de alambre. Lo que hemos logrado escribir es entonces IdL en términos de J dB, lo que nos permite escribir la expresión que era válida para corrientes lineales, reemplazando el IdL por el J dB, como una expresión nueva válida para distribuciones volumétricas de carga eléctrica. Lo podemos entonces implementar para alambres, lo podemos implementar para cargas cuyo movimiento se realiza en cualquier dirección en el espacio. Con esto habremos dicho lo fundamental sobre fuerzas que los campos magnéticos pueden ejercer sobre corrientes. Dijimos en particular que una corriente eléctrica cerrada no experimenta fuerzas en un campo magnético uniforme, pero vamos a mirar en esta nueva sección sobre torques que espiras, es decir, corrientes cerradas, sí experimentan torques, aunque no fuerzas netas. Miremos la situación correspondiente a esta gráfica. Una corriente eléctrica sube y forma un arco de tipo rectangular y sigue en su movimiento. El lado derecho vertical de la corriente tiene una longitud L y los horizontales una longitud L'. Se trata entonces de una espira abierta de corriente que tiene un ángulo alfa respecto al eje coordenado y unitario. Y vamos a hacer el cálculo entonces, primero que todo, de las fuerzas que experimenta las fuerzas que experimentan estas porciones de alambre debido a un campo magnético horizontal que va hacia la derecha. Lo primero que puede notarse siguiendo la regla de F igual a I por L por B es que la fuerza sobre este elemento inferior es vertical y ascendente y la fuerza sobre este otro elemento es vertical y descendente y son fuerzas iguales en magnitud. Estas dos fuerzas no producen torques netos sobre este sistema. Aunque hay fuerzas ejercidas sobre esta porción inferior y la porción inferior no la incluiremos en los cálculos porque estas fuerzas quedan exactamente a lo largo o por lo menos
asociadas al eje de rotación, por lo cual no pueden producir torques. Lo único que es susceptible de producir un torque es la fuerza magnética sobre este elemento vertical. La expresión de producto vectorial I cruz L cruz B aplicado al elemento AB produce una fuerza que es paralela a esta dirección del eje coordenado I. De hecho, va en dirección de menos I. Por lo cual, el torque que esta fuerza genera alrededor del eje vertical se puede calcular sencillamente como un producto de R cruz F AB. R es la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta el punto donde se encuentra el alambre con corriente. Es directo ver que la expresión para la fuerza, a partir de la cual vamos a calcular el torque, se puede obtener simplemente escribiendo L, que va en dirección ascendente K, y el campo magnético que va en dirección J. El resto es entonces un producto vectorial que dice que la dirección de la fuerza es opuesta al vector I. Esto está señalado con el correspondiente signo menos. En consecuencia, es suficiente reemplazar R y F sub AB de la expresión de arriba para obtener una expresión que dice R es L' que multiplica a este vector unitario, que es exactamente la descomposición del vector R en direcciones I y J. Esta es la expresión, ambos con signos positivos, y el producto vectorial con la fuerza. La expresión de producto vectorial, cuando se procese usando los resultados de I cruz I, que es 0, y J cruz I, que es menos K con un menos, da entonces un resultado que es dirección positiva de K, lo que significa que el torque neto que el campo magnético ejerce sobre esta espira tiene una dirección que es de tipo más K. Un campo magnético ejerce sobre una espira, en este caso abierta, un torque. Vamos a mirar un caso adicional que con todos los detalles está explorado en el texto y que corresponde ahora a una espira cerrada de corriente con esta dirección de circulación y que podría girar a lo largo de este eje. Este es entonces el eje de giro posible de la espira. Cuando queremos analizar el torque sobre esta espira, es obvio que deberemos primero hacer la contabilidad de las fuerzas que sobre cada uno de los elementos se ejerce. En particular, sobre este elemento de corriente se ejerce esta fuerza F', que es igual y opuesta a la que se ejerce sobre este otro elemento, de manera que estas dos fuerzas no son capaces de producir una rotación alrededor de este eje. Solo podrán producir torques el efecto magnético sobre esta corriente y sobre esta otra corriente AB. El efecto sobre la corriente inferior es entonces de este tipo, que es igual y de sentido opuesto al que se ejerce sobre la corriente de arriba. Noten que en este caso hay una fuerza ejerciéndose en esta dirección, otra en esta dirección, donde este dibujo
es una vista de este dibujo desde el eje X. Estas dos fuerzas, es obvio, siendo iguales y siendo opuestas, producen un torque que intenta girar todo el sistema en esta dirección. Los cálculos dan para la fuerza sobre el elemento AB y LB. El torque sobre el elemento AB es fuerza por el brazo por el coseno del ángulo. Y el torque neto es entonces el debido a las dos fuerzas y da un resultado el doble, es decir, un término de duplicación que cancela este 2 del denominador y provee esta expresión que se puede demostrar es igual a este producto vectorial. Noten que aquí la presencia de este coseno va a dar lugar, siendo cada uno de estos ángulos un ángulo teta. Esto va a dar lugar a que en este producto vectorial aparezca A, cuya dirección es perpendicular a la espira. ¿En qué sentido dirección perpendicular? En tomar la espira con los dedos siguiendo la trayectoria de la corriente y esperando que el pulgar apunte en dirección del vector de superficie. Este vector de superficie es el que aparece en esta ecuación, de manera que este torque, siendo el producto vectorial, es el módulo del área, el módulo del campo magnético por el seno del ángulo entre A y B. Pero resulta que el ángulo entre A y B es este ángulo, que es teta más 90 grados. Y el seno de teta más 90 grados es el coseno de teta, de manera que se recupera esta expresión previa, ya que esta A, el módulo, es L por L'. Lo que nos trae como enseñanza este ejemplo es espiras cerradas que se coloquen en un campo magnético, en este caso uniforme, experimentan torques expresables como un producto vectorial entre el área y el campo magnético externo. Es demostrable, y solamente voy a exhibir un dibujo, es demostrable que esta expresión para torques no se restringe únicamente a la situación anterior analizada, que es para espiras rectangulares, sino que es válida en general para espiras de corriente de cualquier forma geométrica. Digamos, esta es una espira con una forma arbitraria, siempre una espira cerrada, a la que hemos descompuesto en una serie de elementos diferenciales, cada uno de área diferencial A. Hay teoremas, que no los vamos a desarrollar, que permiten probar que el torque neto es equivalente a la suma de torques dados para cada uno de los elementos diferenciales de área. Cuando se suman los torques sobre cada uno de estos elementos diferenciales, las parejas de corrientes contiguas se cancelan entre sí en todas las partes del interior del área y dejan sin cancelación solo las partes de las corrientes que quedan en el borde. Este tipo de teorema va a permitir mostrar que esta suma, vale decir, la integración, conduce a una expresión para el torque producido sobre una corriente cerrada debido a un campo magnético uniforme, independientemente, como he dicho, del área o del contorno de la corriente cerrada. Un último tema: definición de momento de dipolo. En este caso habríamos de definir momento de dipolo magnético, pero volvamos como numeral A a una primera situación
en la que rememoramos la definición de momento de dipolo eléctrico. Una carga puntual negativa, una carga puntual positiva, separadas una distancia L, que vectorialmente hablando va de menos a más. Se define el momento de dipolo eléctrico del sistema de dos cargas como Q por L. Hemos de observar que cuando se define el dipolo eléctrico, las dos cargas son de módulos iguales, aunque de signos opuestos. Y además hemos demostrado en el capítulo 3 que un dipolo eléctrico que se coloque en un campo eléctrico externo experimenta un torque de este tipo, P cruz E. Lo que hemos demostrado en la presentación anterior es que una espira cerrada experimenta, cuando se coloca en un campo magnético, un torque I por A cruz B. Podemos definir este paréntesis dándole un nombre: momento de dipolo magnético. Observen que tendremos aquí el torque sobre una espira cerrada, el torque sobre un dipolo, el campo eléctrico que genera el torque, el campo magnético que genera el torque sobre la espira de corriente de área A, y en consecuencia, por analogía, con P hemos de llamar a este término el momento de dipolo magnético de la espira, y lo definimos entonces en esta forma, que de alguna manera será el análogo a la definición de dipolo eléctrico. Mientras el dipolo eléctrico se establece en términos de una carga, el dipolo magnético lo será en términos de una corriente, el eléctrico lo será en términos de la distancia que separa las cargas, y el magnético en términos del área superficial de la espira. Ahora bien, cuando se coloca un dipolo eléctrico en un campo eléctrico externo, experimenta fuerzas. Observen que lo que estamos diciendo acá es: no solo hay fuerzas, sino que estas dos fuerzas provocan torques. Estos torques son capaces de lograr que, si uno deja en libertad un dipolo eléctrico en un campo externo, el dipolo eléctrico comience a oscilar a uno y otro lado del campo eléctrico. Así como si uno deja en libertad una espira con corriente. Esta espira con corriente no experimentará fuerzas netas si el campo magnético fuese uniforme, pero en cualquier caso el momento de dipolo magnético, es decir, la espira, experimenta torques en el campo magnético y es capaz entonces de oscilar a lo largo de las líneas de campo magnético si se le deja en libertad. Hemos de anotar que si los ángulos que formen los dipolos, este ángulo o este ángulo que formen los dipolos, en este caso el dipolo diferencial, que es paralelo según la definición de dipolo magnético al valor m, repito, si el ángulo θ en el que se suelta el dipolo magnético, en el que se suelta el dipolo eléctrico, son ángulos menores de 10 grados, es posible demostrar que el movimiento, la dinámica, está regida por una ecuación de movimiento armónico simple. Con esto terminamos lo concerniente al módulo 20 del capítulo 6. Después de leer lo pertinente, el estudiante estará en capacidad de responder a las siguientes preguntas.